Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan en 1070 de AM. Muy buenas noches a quienes nos verán en C7 Noticias a las 11 de la noche. Y muy buenos días a quienes nos escucharán mañana a las 6 de la mañana por C7 Radio. Hoy es martes de la otra versión, con dos temas polémicos al máximo, dos bloques para hablar del Papa Francisco y de este nuevo término que acuñó llamado la mexicanización, equiparándolo a la colombianización y algunas otras cosas. Y el segundo bloque, lo que está sucediendo en Venezuela, asunto entre Maduro, las oposiciones violentas, las marchas, los muertos, todo lo que está sucediendo allá. Y dos temas que nos va a ayudar mucho mi amigo el doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La idea es que veamos también cuál es la otra, no solo esta versión que vemos en CNN, que vemos en Fox, que vemos inclusive en los medios nacionales, hay otros canales de comunicación, y bueno, pues la idea es que podamos tener toda la información posible. Entonces, les doy los teléfonos de contacto: 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias y @S Ramírez Robles. Son nuestros mecanismos de contacto. Llámenos y denos su opinión. Arrancamos, doctor, si te parece bien, con este asunto del Papa. Ayúdanos a entender quién es este señor Bergoglio que ahora que asumió hace poco como Papa, el Papa Francisco I. Bueno, yo creo que el Papa Francisco, porque él no se asume como primero, se asume simplemente como Francisco. Y lo hace refiriéndose a San Francisco de Asís, el símbolo de la humildad frente a una iglesia que en ese momento ya se presentaba como corrupta. Incluso hay que recordar que Francisco de Asís fue considerado en algún momento como hereje. Sí. Y algunos de los franciscanos se convirtieron en combativos sacerdotes en contra de los abusos de la Iglesia Católica en ese momento, de los desplantes y los excesos en las riquezas de obispos, de arzobispos, de cardenales y del propio Papa en su momento. Y bueno, él asume la figura de Francisco y creo que refleja muy bien quién es. No es alguien que cambió de la noche a la mañana. Él venía siendo un obispo muy vinculado con lo que le llaman la opción preferencial por los pobres. La había asumido claramente. ¿Sí? No solo, no es una gente que solamente está convencida. Que es lo mismo que la teología de la liberación. No es lo mismo, pero tiene puntos de contacto. Tiene puntos de contacto. Muy estrechos. Que de hecho los jesuitas lo castigaron, lo congelaron un tiempo por no asumirse a la teología de la liberación, ¿no? Como tal. No exactamente, pero más o menos, algo ahí de eso, ¿no? Él, en esta opción preferencial por los pobres, digamos, se reflejaba a sí mismo como alguien que desprecia, digamos, las riquezas, desprecia el consumismo de la sociedad moderna y, por supuesto, se compromete para mejorar las condiciones de los pobres, ¿no? Es decir, no es solamente alguien que se asume con una bandera social, de justicia social, de equidad, una bandera que busca que los demás estén bien, sino que él mismo busca estar en las condiciones de pobreza de los que en ese momento son los oprimidos. Yo te diría, muchos socialistas o gente de izquierda, yo te diría, buscamos que la gente viva como nosotros, no que nosotros vivamos como ellos, ¿no? Exactamente. Él, por el contrario, busca que los pobres vivan bien, pero mientras él se asume como pobre y vivía como pobre. Y eso era una realidad. No asumía algunas posiciones de la teología de la liberación que se vincularon con movimientos revolucionarios. No participó, por ejemplo, en el movimiento de Cristianos por el Socialismo. No condenó, porque luego se le acusó de una serie de cuestiones que son falsas, que luego fueron desmentidas por los que supuestamente habrían sido las víctimas. En concreto, de supuesta colaboración con la dictadura militar. Exacto, a raíz, ¿no? se le acusó de no haber actuado en la detención de dos sacerdotes que tuvieron vínculos con el movimiento armado en Argentina y que fueron torturados. El sacerdote que sobrevive es, por cierto, muy amigo de él. Ajá. Y ha desmentido esto de manera contundente. Ajá. Y todo parece ser un conflicto entre una revista, periódico de Argentina,
que fue el que difundió esa información, que todo indica que fue falsa. Que ¿no? de alguna forma suena lo mismo que se le acusa a la Iglesia Católica en general en el caso del genocidio judío, ¿no? De no haber metido las manos. No haber metido las manos, pero en este caso sí metió las manos. El sacerdote sobreviviente de esa situación dice que efectivamente fueron, de alguna manera, la intervención de él permitió que no fueran desaparecidos y que más o menos en 6 meses pues fueran liberados. No era alguien que compartiera esa militancia, pero sí defendía la vida de los perseguidos, ¿no? Y es lo que ha dicho este sacerdote, que fue precisamente víctima de la represión de la guerra sucia del ejército argentino que tenía el poder en ese momento. Un papa polémico que primero abre la puerta a que aquellos que tienen orientación sexual diferente puedan ser admitidos por la Iglesia. Primer punto, sí, donde dice somos hermanos, somos católicos igual, y lleva al punto que ahora el miércoles de ceniza sienta por primera vez a líderes de organizaciones lésbico-gays a recibir la ceniza igual que los otros católicos. Así es, creo que incluso ayer hubo algo más importante, antier, más importante todavía desde el punto de vista teológico. Este papa ha venido rompiendo esquemas, en ningún momento ha cuestionado los fundamentos del cristianismo, está muy apegado, digamos, al cristianismo en sus orígenes. Esto lo acercaría a las posiciones de la Iglesia Ortodoxa y de alguna manera muy importante decía algo que pasó desapercibido: acaba de mandar al infierno al infierno. Quiero decir que ha señalado que el infierno no es un castigo eterno y que esa es, eso es algo que surgió a raíz de San Agustín ya como en el siglo IV, no viene en el origen del cristianismo, y él dice, bueno, no, como cristianos y el pensamiento del propio Cristo, en ningún momento dado planteó un castigo eterno para nadie, ¿no? Entonces, no estén asustando a la gente con esto, ¿sí? Este es un instrumento para asustar, y bueno, obviamente habrá algún castigo, probablemente, pero no está, digamos, poniendo en cuestión la idea del castigo eterno, ¿sí? Me parece muy importante esta posición hacia adentro de la propia Iglesia Católica, ¿no? Rompe paradigmas. Ha condenado el capitalismo, claramente, se ha manifestado a favor de los pobres, se ha manifestado a favor de los países explotados y sometidos por el capital extranjero, por el capital financiero, ha denunciado el pecado, digamos, del capital, ¿no? Y en ese sentido es un papa pues que ha venido rompiendo con la tradición, y que recoge con la tradición más moderna, y que recoge la vieja tradición que quiso expresar San Francisco de Asís en su momento, del viejo cristianismo original. Un papa de acción. Así papa de acción y de compromiso. De compromiso, que mete las manos en este caso y es un facilitador para que se le levante el embargo a Cuba, o por lo menos se le reconoce a él, ¿no? Sí. Juega un papel importante. Que debió haber jugado México, pero que ya México no lo tiene, y que lo juega precisamente la Iglesia Católica. Así es. Voy a quedarme en esto porque tenemos que irnos a una pausa. Papa de acción que primero mete las manos por Cuba para liberar de este embargo, y ayer menciona este asunto de la mexicanización y pone a temblar al sistema político mexicano. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas, con el doctor Jaime Tamayo. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, y hablábamos de esta declaración de Francisco, del Papa Francisco. ¿Qué fue lo que pasó? Para ponernos en contexto, en una carta privada que después da a conocer el propio destinatario. Todavía las condiciones por qué las da a conocer no se saben bien, pero a quien le envía la carta privada le dice el Papa Francisco: ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización de Argentina. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror. A lo cual el gobierno de México, en una conferencia de prensa, dice que ya mandó llamar al nuncio, mandar llamar, en cuestiones diplomáticas, mandar llamar a un embajador de parte del ministro encargado de las relaciones exteriores no es un tema menor. No es un asunto como mandar llamar a un director general, a un secretario.
es un país al que se le está llamando, y se le está llamando por un tema. Normalmente, y más como se anunció ayer, pareciera que hubo un tema de conflicto. Y segundo, se dice que se va a mandar una nota, no se dijo diplomática, perdón, que son dos términos diferenciados en diplomacia. La nota es un tema para que quede asentado en los registros que sucedió un suceso, un evento. Una nota diplomática es aquello para que quede claro que hubo un conflicto, ¿sí? En el camino, ¿no? Que son esta terminología de los diplomáticos que es toda tan larga y complicada, pues le metió mucho barullo, pero en general el tema es que pues se enojó el gobierno de México. Entre la frase de Iñárritu y lo de el Papa mexicano, la mexicanización que ubica el Papa, pues puso a México en los ojos del mundo en 3 segundos. Por un lado, 1.500 millones de capitalistas viendo los Oscars, y por otro lado, el Papa hablando de este tema. En 3 segundos estábamos en la boca del mundo. ¿Cómo viste el tema? Bueno, yo le veo varias aristas a esto. La primera, el Papa se ha caracterizado por ser muy franco, directo y, digámoslo muy en un lenguaje coloquial, no tener pelos en la lengua, ¿no? Sincericida. Así es. Es un sincericida. Entonces, la expresión que usó de mexicanización, no nos hagamos tontos. En México se usó muchos años, tú lo dijiste al principio, la colombianización. Sí. Colombia vivió años de violencia, de narcotráfico, de una situación de inseguridad. México hoy vive situaciones peores que las que vivió esa Colombia, ¿sí? Estados Unidos ya había señalado en un documento que también fue filtrado por Wikileaks hace tiempo, que México estaba considerado como un estado rumbo a lo que ellos denominan un estado fallido, y lo comparaban con Pakistán. Es decir, estábamos a 2 pasos de estar como Somalia. Yo creo que ahora estamos como Somalia. Yo he dicho en más de una ocasión que México ya no está en América Latina. México está en África, y en la África negra, cerca de Somalia, ¿no? Está somalizado y yo diría sodomizado además por los políticos, por la clase política. Pero es un país que ha vivido una violencia tremenda, una falta de Estado, yo ya no hablaría de un Estado fallido, sino una falta de Estado, particularmente Estado de Derecho. Lo vemos en lo que hemos mencionado muchas veces ya, la enorme impunidad. Alrededor del 99% de los delitos no son castigados, y esto habla pues del nivel de corrupción, de descomposición, de incapacidad de los aparatos del Estado para mantener la seguridad. Y por otro lado, la sobreposición, yo he señalado alguna vez la idea de que hay un Estado, hay una dualidad de poderes, la sobreposición de un Estado criminal por encima o dentro del mismo espacio del Estado mexicano, ¿no? Hemos visto cómo se han repartido las mafias del crimen organizado del país, y cómo, bueno, tienen prácticamente ejércitos privados, tienen sus propias reglas, sus propios impuestos, etcétera. Esto nos habla de un Estado bastante deteriorado, y bueno, ¿quién tendría miedo de decir que México no se vive en el horror? Ahora, eso es definitivo. Ahora, la reacción del gobierno mexicano, digamos, en la otra parte, me parece que aquí se cumple al pie de la letra lo que alguna vez señaló un periódico inglés, el Independent, que estos, refiriéndose al gobierno de Peña, no entienden que no entienden, ¿sí? Cuando hay un reclamo social muy fuerte, cuando se está demandando seguridad, cuando se está demandando el asunto de que se aclare realmente, que se diga claramente qué pasó en lo de Ayotzinapa y los vínculos que hay con aparatos del Estado, incluido el Ejército. Tenemos respuestas descalificando a las gentes más calificadas en el área de forense en materia de desaparecidos políticos, que tienen más de 20 años, como son los argentinos, por parte de lo más desprestigiado que tenemos en México, que es el representante de la policía, es decir, la PGR, ¿no? Entonces, digamos, una cosa absurda y contradictoria. Tenemos una respuesta a Ginebra, a la ONU, donde realmente es ridículo que el gobierno mexicano, que lleva sus elementos, y bueno, si se acepta que va a ser evaluado, pues tiene que aceptar también la respuesta de la ONU, y quiere descalificarla. Tenemos la respuesta a Mujica, del presidente, uno de los presidentes más reconocidos y queridos en el mundo, ya a punto de entregar el poder en Uruguay, que dijo que México era un estado fallido, e inmediatamente protestaron por algo, es decir, como que tienen la piel demasiado sensible, y en vez de resolver los problemas, están brincando. Pero igual hubo el asunto de González Iñárritu, que tú señalabas precisamente, como él, pues
quiere, como todos queremos, que este México sea mejor, cambie, tenga un gobierno digno de este pueblo. Bueno, y entonces también entran a descalificarlo, etcétera. Pero ahora también le responden al Papa. Sí. ¿Y qué pasó? Pues hubo respuesta ya del Vaticano, hubo respuesta de lo que es allá su departamento, su secretaría o su cancillería, digámoslo así. Secretario de Estado. El secretario de Estado del Vaticano, y en el sentido fundamental es que el Papa no quiso ofender a los mexicanos, ¿sí? No se desdice, y el Papa además no apareció, y no va a aparecer a decir que no dijo. No, bueno, era una carta privada. Además se dio una carta privada, una posición, pero no decir, él podría haber dicho, quizás con otro tipo de personaje, hubiera sido muy fácil decir, bueno, es que en una carta privada es unas expresiones que no corresponden a la realidad. No, él es lo que piensa y se sostiene en la medida en que dice, no queremos ofender al pueblo mexicano. Pero ¿no se te hace que es una salida muy fácil de la iglesia ver la paja en el ojo ajeno? O sea, bueno, también en México, en este deterioro de las instituciones, tenemos una iglesia que recibe narcolimos. Así es. Que lava dinero. Que el Papa condenado, por cierto, todo eso. Sí, acaba de hacer condena, pero no arregla. O sea, estos obispos a los que le habló, que le dijeron cosas de horror, sí. Pues yo quiero ver cuántos no están metidos en temas pederastas, cuántos no reciben narcolimosnas, cuántos no protegen narcotraficantes en sus respectivas iglesias. Estamos de acuerdo. No es un tema menor. Ese es lo fuerte de la Iglesia Católica, y es lo que él denunció hace unos días precisamente, señalando que no es por esa vía que se va a resolver el problema ni de la Iglesia ni de los delincuentes, ¿no? Él rechaza totalmente eso. Me parece que pues su expresión corresponde a una realidad, y que el gobierno mexicano, como dice, pues no entiende ni siquiera que no entiende, ¿no? Me parece que en este caso tenemos una respuesta además realmente vergonzosa, ¿no? Cuando dice, tenemos mucho dolor, como alguna vez dijo por ahí un anarco posmoderno, porque no se le quería entender, por un amigo nuestro que aparece aquí los viernes, algún comentario crítico que le hizo. Bueno, aquí resulta que tenemos dolor, tristeza y preocupación, ¿no? Es decir, no hay ni siquiera una respuesta seria de parte del gobierno mexicano. Creo que solamente todo queda como en el terreno mediático, casi de rogarle que rogarle que no nos diga así porque nos causa dolor, ¿no? Sí. Pues, le causó dolor al gobierno mexicano, no al Estado, ¿no? Sí. Es decir, él le dice a los mexicanos, yo no quiero ofenderlos, ¿no? Ese es el mensaje que se da con la respuesta de las autoridades del Estado. Doctor, nos tenemos que ir a una pausa. Adelante. Regresamos con Venezuela. Bien. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, doctor. Estoy con el doctor Jaime Tamayo, La báscula, el peso de las ideas. Nos quedamos con una frase pendiente respecto a lo del Papa Francisco. Sí, quería señalar que en el caso de Francisco, es un Papa que no se ha permitido ser manipulado por intereses políticos, como lo fue con mucha claridad y además con toda la intención, seguramente por su anticomunismo, Juan Pablo II, ¿no? Hay que recordar que Juan Pablo II prácticamente venía a hacer precampañas electorales en su momento para el PRI o para el PAN, según el momento histórico en que venía, y el Papa Francisco se negó a asistir a venir a México en este año, y ha sido muy claro, pues, en general, en sus posiciones de no permitir esta manipulación de la figura papal en términos políticos, ¿no? Entonces me parece que es un personaje, por lo menos fuera de serie, en términos de lo que han sido los papas en un buen tiempo en la historia de esta iglesia. Sí, definitivamente, y bueno, pues también ha sido un papa que dentro de todo se ha caracterizado por no quedarse callado con absolutamente nada y meter en problemas a todo el que él quiere, olvidándose de que es un jefe de Estado. O sea, si esto lo hiciera Merkel, si lo mismo que dice el Papa Francisco... Lo dijo Mujica, que también es un jefe de Estado. Pero es Uruguay.
Sí, claro. Es Uruguay, no es el Vaticano. O sea, yo me voy al Vaticano y lo equiparo con Alemania, con Francia, con Estados Unidos. Es un país Entonces, poderoso hay que pensar y rico. Que en este caso la personalidad de Francisco, que sabe, cuya opinión pesa enormemente, probablemente tenía interés que esto trascendiera. ¿Sí? Acuérdense que el Papa también ya se pronunció sobre Ayotzinapa. Sí, claro. ¿Sí? No es un Papa que ha guardado silencio sobre las situaciones que se están viviendo en México. Sí. No, claro, incluso es el único Papa que ya empezó a mandar a la cárcel a curas pederastas, ¿no? Porque el anterior, medio por Aunque ahí... también les abrió este tribunal para que les resolvieran las apelaciones, ¿no? Para alargar un poco más. Sí, hacia adentro de la iglesia, pero hacia afuera él decidió entregarlos y los está entregando a la justicia civil. Eso sí. Eso es lo importante. Eso Antes se les protegía de la justicia civil, sí, no iban a la cárcel. No iban a la cárcel, se les cambiaba de asignación y eso. Ahora, sí creo que de alguna forma está excediendo sus facultades al olvidársele que es un jefe de Estado. Y como jefe, insisto, ¿qué pasaría si Merkel lo hace? ¿Qué pasaría si Obama lo hace? Bueno, Obama hace peores cosas, ¿no? Hay que ver simplemente cómo hasta nos están espiando hasta con las computadoras ahora. Es decir, vendieron a México y a otro montón de países un montón de computadoras y celulares, millones. Sí. Con un chip del ejército norteamericano donde están espiando a todo mundo. Oye, aparte del espionaje que ¿y no será que las televisiones de Snowden, ¿no? ¿No será que las televisiones que están regalando traigan el mismo chip? Eso probablemente lo instaló Secretaría de Gobernación. Es posible. Bueno, doctor, vámonos a otro tema, pero sobre todo otro estado que es acusado de ser estado fallido. Así ¿no? Es el caso de Venezuela, que lleva ya un tiempo con una desestabilización enorme, con una inflación fuera de límites, de no ser por la petroeconomía que maneja, y ahora que el petróleo se fue al suelo, pues ya tienen verdaderos problemas, con una delincuencia 100 o 200 veces más grande que la que tenemos, por lo menos en cifras aquí. No en proporción, bueno, porque es un país más chico. No, pero hay que ver la cantidad de muertos que tenemos aquí en proporción está mucho más grave la situación mexicana. Bueno, hay ciudades como Caracas están totalmente fuera de control, ¿no? En términos de ciudades, sí. Ahora, mi punto aquí es Maduro, pues no solo le hablan los pajaritos, que me parece a mí más que una locura, un término mercadológico interesante. Yo no soy de los que se burlan o lo atacan de loco por eso, me parece irrelevante, pero sí me parece relevante que haya metido al bote, a la cárcel a sus principales opositores, en este caso primero metió a ¿cómo se llama? A López. A Leopoldo López, acusándolo de los 2 meses de manifestaciones donde hubo una cantidad importante de muertos. Bueno, importante, eso fueron, no es que sean pocos, pero fueron 15, 17 muertos en el primer, y luego hubo otros 9 muertos donde, en estos últimos, donde detiene a Leopoldo López y después a Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, hace unos días, en un operativo abiertamente policíaco que después festeja con sus huestes, con los camisas rojas chavistas, y lo que dice es que, bueno, pues estaba planeando que Leopoldo López y este señor Ledesma, que me queda una duda, su esposa se apellida Capriles, ¿es algo del...? Eso sí no sé decir, no sé. Tenga parentesco. Yo lo intenté investigar y no lo encontré, pero... A lo mejor Capriles es un apellido como González o Gutiérrez, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos a Capriles, que no está detenido, pero sigue. Esa es la cabeza del movimiento. Es la cabeza del movimiento opositor. Tenemos a López detenido, aunque no es del equipo de Capriles, se suma a este grupo opositor, o sea, no es del mismo partido, inclusive, ¿no? Y tenemos a Ledesma, que es el alcalde de Caracas. Tenemos una economía con los estantes vacíos, donde no hay harina y donde Maduro culpa y ya, por ejemplo, cita a las empresas españolas y les dice o jalan de este lado o se van, y la gente lo apoya y le dice expropiación. No quiero, dice Maduro, que o controlan a los medios españoles, que no digan mentiras de lo que está pasando aquí, o se van ustedes. Total, en mi opinión, un exceso del ejercicio del poder hacia la oposición, hacia los capitales, hacia todo. Y ahí es donde me queda una duda. Cuando yo veo México, con todo y todo, con todos los problemas que sabemos que tenemos, yo sigo viendo un estado donde se respeta la inversión, donde se respeta el trabajo, donde se respeta la propiedad privada, donde hay muchos errores, muchos problemas. Pero cuando veo Venezuela, definitivamente veo un abismo entre una cosa y otra. Bueno,
Sí, hay un abismo enorme, simple y sencillamente porque aquí tenemos ya no un Estado, pero sí un gobierno, digamos, servil a los intereses norteamericanos y por tanto con todo el apoyo de Estados Unidos. Y sus aliados. Sí. En el caso de Venezuela, ha sido cabeza de alguna manera de la oposición a los Estados Unidos y a los sectores más vinculados a los intereses del imperialismo norteamericano. Y cuando hablo de imperialismo estamos hablando no de una frase hueca. Hay que recordar que este país se ha dedicado a dar golpes de Estado, a tumbar presidentes. Y bueno, sí, podemos recordar el caso de México, Madero, cómo fue pactada en la embajada el asesinato incluso de Madero, la destitución de Madero y el asesinato con Victoriano Huerta, pero eso queda muy lejos. Y luego podemos decir, bueno, sí, Bush que invade Irak y que invade Afganistán. Tenemos a Pinochet, tenemos a... Pinochet, pero están muy lejos, ¿no? Obama es un premio Nobel, sí, Obama invadió Libia, asesinó a Gaddafi, un país que tenía el más alto desarrollo humano en África, y hoy está convertido en un país sometido al control de las tribus y, peor todavía, del Estado Islámico, creación prácticamente de Estados Unidos, que acaban de quemar ya a cristianos nuevamente, y estamos viendo una serie de barbaridades. Eso lo hizo Obama. Obama promovió 2 golpes de Estado en América Latina, uno en Honduras, ¿sí? Y otro en Paraguay. Por cierto, el presidente que fue derrocado en Paraguay, el obispo Lugo, ha señalado que Venezuela está sufriendo la misma situación. ¿A qué voy? A que no es un argumento vacío el presidente Maduro de que se ha fraguado un golpe de Estado, de que hay una guerra económica, y que esta la hemos visto, bueno, la está viviendo Rusia, la vivió Irán, la han vivido todos los países que Estados Unidos considera enemigos. Entonces, la situación económica de Venezuela en buena parte es parte de este bloqueo, como el que, no tan drástico, digamos, como el que vivió Cuba. Es lo que te iba a decir, vive Cuba no. Es el mejor ejemplo, todavía tiene el bloqueo, sí. Una cosa es que se establecen relaciones y otra cosa es levantar el bloqueo, y el bloqueo no se ha levantado. Todavía no. No se ha levantado, pero en el caso de Venezuela va para allá. Y la situación económica, pues claro que se destantea porque Venezuela está en el marco del capitalismo de cualquier manera. Su economía gira de alguna manera en función de un mercado internacional muy vinculado a los Estados Unidos. Entonces, en la medida en que se le empieza a bloquear, claro que se le generan estos problemas. Y aliado a sectores internos que especulan y que intentan ahora generar un golpe de Estado. Luego hablaremos enseguida de lo que es el plan Jericó, que es precisamente este golpe de Estado que llevó a la detención de este alcalde. Por cierto, de acuerdo a las leyes venezolanas, no nos confundamos, no hubo violación de fuero, no están en México. Ahí la Corte ha declarado que este tipo de autoridades pueden ser detenidas en situaciones similares. Sí. Vámonos a un corte, regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. Vamos a hablar de para mí, lo que sí es un estado fallido como Venezuela, y a lo mejor me convence el doctor de que todavía no lo es tanto. Regresamos o que la culpa es de los Estados Unidos, esa es la otra. Regresamos en un minuto. Regresamos en un minuto. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Doctor, nos comentabas de la operación Jericó. Sí, mira, había un plan en Venezuela, muy reciente, ahora para el día 12 precisamente se planeó un golpe de Estado que se programó y se organizó desde la embajada norteamericana y bueno, por supuesto desde en última instancia el Departamento de Estado norteamericano y subiendo más alto desde la oficina seguramente de Obama y por lo menos se ha señalado mucho la intervención del vicepresidente norteamericano. Y este plan contemplaba varias etapas. Una tenía que ver con un llamamiento que tiene el antecedente del movimiento que se dio hace un año atrás, que llevó a la cárcel precisamente a Leopoldo López,
que había impulsado acciones de violencia parecidas a las que se dieron en Ucrania para promover el golpe de Estado en Ucrania que sacó a Yanukovych, generar una situación similar a la del Paraguay o al golpe de Estado en Honduras. Es decir, hay que le han llamado las revoluciones de colores, en el que se vinculan, generan movimientos, digamos, de oposición civil, creando descontento social, supuestos ciudadanos, etcétera. Muchas veces son ciudadanos, pero son canalizados, utilizados y con presencia de fuerzas extranjeras. El caso de Ucrania estuvo hasta McCain, sí, que es todavía pues el presidente del Instituto Republicano que financia este tipo de movimientos con apoyo del Departamento de Estado, aunque sea de un partido opositor en Estados Unidos, y bueno, estuvo metida el embajador norteamericano, estuvo metida la subsecretaria Victoria Nuland, directamente en el movimiento en Ucrania. Algo parecido hace un año, y algo parecido trataron de hacer hace un año también en Venezuela, al mismo tiempo, ¿no? Se hablaba de que el intento era controlar Siria, Venezuela y Ucrania prácticamente en el mismo momento. Curiosamente gas y petróleo. Así es. Entonces fracasa ese plan, se vuelve a echar a andar ahora, estaba mucho más organizado, implicaba, como decía, este llamamiento al gobierno de transición, ese documento en el que está implicado el alcalde Ledesma, un ataque militar por parte de militares de la Fuerza Aérea que están detenidos ya y que confesaron todo esto. Es decir, no es algo simplemente especulativo, hay personas detenidas y que han declarado al respecto y cómo fueron promovidos, financiados desde la propia embajada norteamericana, y estamos hablando de militares. ¿Militares americanos que confesaron? No, militares venezolanos. Ah, ok. Venezolanos. Ajá. Y hay una serie de pruebas de los vínculos de Estados Unidos, pero el plan va más lejos. Hay un personaje que ha tenido acceso a información, probablemente incluso del servicio de inteligencia de Irán, Mason, quien ha denunciado que aquí participaban incluso agentes del Mossad, que iban a ser los responsables de los asesinatos políticos. Se iba a bombardear Telesur. Es decir, están muy dolidos y muy preocupados por la muerte de los periodistas de Charlie Hebdo, pero iban a hacer lo mismo que hicieron en Serbia, cuando bombardearon en Belgrado, en entonces Yugoslavia, y destruyeron exactamente la televisión y mataron veintitantos y le iban a echar la culpa al gobierno de Maduro. Bueno, no iba a quedar claro, iba a ser era un golpe de Estado que planeaban simplemente con ejército y la oposición y Maduro para afuera, ¿no? Esa era la intención, probablemente matarlo. Está implicado el Mossad, está implicado Gran Bretaña, está implicado Estados Unidos con financiamiento, e incluso Alemania, que iba a ofrecer cobertura para los extranjeros implicados en el golpe, ¿sí? Ellos eran los que le iban a dar la cobertura a esto. Esto es lo que se conoce como el Plan Jericó. Fue desmantelado a partir de la presión de los militares. Estos dieron una serie de elementos que permitieron la detención del alcalde. Como dije, en el caso de Venezuela, la Corte ha establecido ya un criterio de que pueden ser detenidos en casos similares, golpes de Estado o promoción, no solo alta traición, promoción de violencia callejera, etcétera. De manera pues que cuando un funcionario de este nivel está realizando acciones violentas que cuestan la vida, puede ser detenido sin tener que pasar por el proceso, que es lo que permitió, por ejemplo, en caso mexicano, que pudiera escaparse durante tanto tiempo. La Corte venezolana es esclava de Maduro. No, esa es la otra cosa, eso no es cierto, a diferencia de México, donde la Corte, o digamos, todo el Poder Judicial depende prácticamente del Ejecutivo, allá es muy autónomo, allá hay 5 poderes, y uno de ellos es el Poder Ciudadano, donde están las organizaciones civiles, el poder electoral y los otros 3 poderes. Y el poder el judicial es muy autónomo, ¿sí? No es un poder que está sujeto al control del poder, siempre ha tenido bastante autonomía y la sigue manteniendo, no se somete al gobierno, es decir, no se somete al poder ejecutivo. Y de esta manera pues no es como el caso mexicano. Cuando nosotros pensamos en poder ejecutivo pensamos en el caso mexicano, ¿sí? Que está Calderón y decide que se hace hasta el teatro de tener a la Cassés armando para Televisa todo aquel teatrito, y bueno, esta mujer efectivamente vinculada al parecer con el secuestro, pero se hace una operación incorrecta. Cuando llega Peña, negocia con los franceses y decide soltarlos, y después de que la Corte había dicho que no, pues ahora le dice, ahora vas para atrás y dices que sí.
ahora vas para atrás y liberas a Raúl Salinas, y entonces la Corte se somete al presidente en turno, ¿no? Eso pasa en México, eso no pasa en Venezuela. Es una Corte que siempre ha mantenido una posición bastante independiente. En general, podríamos decir que en los gobiernos, pero en las estructuras judiciales de América del Sur, son muy conservadores los órganos electorales, perdón, los órganos judiciales, son muy conservadores, pero a la vez muy autónomos, ¿sí? En general. Y el caso de Venezuela es así. Esto precisamente previendo que no se dieran situaciones de extrema violencia, y porque además tenemos antecedentes de golpes de Estado. Hace 11 años más o menos hubo un golpe de Estado. Acuérdense que el golpe de Estado contra Chávez precisamente, que fue rescatado por el pueblo y reinstalado. Y en ese golpe participó el líder de la oposición de hoy, Capriles, que cometió incluso un delito de carácter internacional al tomar él por su cuenta la embajada cubana, ¿sí? Y participó, entre otros, Ledesma, ¿no? Y Leopoldo López también tiene vínculos, ya hay antecedentes, digamos, no son blancas palomas, tienen una historial. En el caso del actual alcalde detenido, tiene todavía otra serie de participaciones en eventos de violencia política. ¿Sí? Entonces no son blancas palomas, sí tienen tradición, sí tienen una experiencia, digamos, golpista, y creo que hay elementos que prueban precisamente que lo que evitó Maduro fue un nuevo golpe de Estado en un ambiente de crisis económica generada desde el exterior, claramente lo que se ha denominado una guerra económica, que ha sido documentada, todo el proceso especulativo, el cierre de acceso a una serie de productos de primera necesidad, etcétera, desde los Estados Unidos. Si entiendo bien, vivió Cuba durante un periodo. Estamos hablando de un nuevo tipo de golpe de Estado, el golpe de Estado tradicional que se vivieron durante los 60s y los 70s. No, estamos hablando de los golpes de Estado de Obama, el de Honduras. Los ciudadanos, golpes de Estado a partir de movimientos ciudadanos. A ciudadanos se utiliza el Congreso, ¿sí? Se tiene a la oposición una parte de la oposición en el Congreso, como lo hicieron en Honduras, como lo hicieron en Paraguay, como lo hicieron en Ucrania, pero acá se recurre también al ejército. Era un golpe de Estado que estaba incluyendo sectores del ejército. A crear un momentum internacional de apoyo a eso, ¿no? Exacto, un ambiente favorable a un sector de oposición financiado por los Estados Unidos, y además, en este caso, todo parece indicar que con el asesinato probablemente de Maduro y de varios de los líderes, digamos, de los movimientos populares bolivarianos y del ejército, que se mantuvo en su gran mayoría leal a la institución y a la figura del presidente Maduro. Ahora, a final de cuentas, sí, es tan fuerte la comunidad internacional como para mantener aislado, nos quedan escasos 2 minutos, pero ayúdame a entender esto. Sí, si hoy Estados Unidos y sus aliados quieren desestabilizar un pueblo, lo hacen a partir de movimientos internos. O sea, ya está el movimiento y ese es el que alimentan o lo generan, cualquiera de los dos. Con condiciones económicas críticas, y promueven grupos, como lo trataron de hacer también en Cuba, financiando grupos a los que se les paga. Por ejemplo, en Rusia se pagaba $1 por cada manifestante, €1 me parece, por cada manifestante que fuera contra Putin, ¿sí? Exacto. 1. 2, generan un ambiente internacional de rechazo hacia el gobierno, así es, también, hacia el gobierno en turno, ¿no? Internacional, que ellos puedan... 3, partidizan los poderes parlamentarios. Bueno, partidizan, no que haya partidos, sino que los que están a favor y en contra, polarizan. Y promueven que sea un grupo el que se apodere. Por ejemplo, en Ucrania no había mayoría del Congreso, de la oposición en la Duma, en el Congreso, pero que hicieron, secuestran diputados, amenazan al presidente de la Duma para que renuncie, y una minoría toma el Congreso y desde ahí destituye al presidente Yanukovych, ¿sí? En Honduras sí tenía mayoría la oposición. Estados Unidos promueve el golpe, sabemos cómo se dio la intervención directa, incluso de la embajada norteamericana, de militares norteamericanos, etcétera, en este proceso, pero a la vez con la complicidad de opositores, ¿sí? Y el caso paraguayo. Ya nos tenemos que ir, doctor, sin embargo, acabamos de tocar 3 puntos que yo veo, y lo dejamos para otro día, por favor, ayúdame a pensarlo, muchas similitudes con lo que estamos viviendo. Sí, la única diferencia es que aquí tenemos todo el apoyo del gobierno norteamericano, porque tenemos un gobierno al servicio. ¿Seguro? Hasta ahora sí. A lo mejor al rato ya les estorba. Ahí está la duda. Eso es a lo que yo quería decir. Llegando a una situación en la que ya no les es útil. Sus intereses. Cuando ya no les sea útil, porque los problemas que les genera son mayores, pues probablemente también le vayan a decir, señor. Gracias por participar. Así es.
Esta fue La Báscula, estuvo con nosotros, La Báscula de martes de La Otra Versión, estuvo con nosotros el doctor Jaime Tamayo, muchas gracias y los espero 11 de la noche en C7 Noticias y mañana 6 de la mañana en C7 Radio. Gracias, buenas noches. La Báscula, el peso de las ideas.